en las mujeres. Pues hay dos tipos de amenorrea, ¿no? La amenorrea primaria y la amenorrea secundaria. Y lo vamos a ver igual más adelante. ¿Qué otra patología es constante, frecuente en endocrinología? Los trastornos de tipo metabólicos, ¿no? Síndrome metabólico, diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2. ¿Qué más? ¿Qué otro motivo de consulta? En caso pediátrico en niños, el déficit de crecimiento, ¿no? No hay mucho tallarín, baja talla. Sobre todo en niños. La principal, recuerden, tipo para pediatría, es la principal causa de visita al endocrinólogo en la edad pediátrica, sobre todo en niños varones, ¿sí? Sobre todo en varoncitos. ¿Qué más podemos tener aquí? A ver, ¿qué más me dicen, chicos? ¿Por qué más irían al endocrinólogo? Tumores, ¿no? Puede ser. ¿Baja de peso? Sí, no necesariamente. Baja de peso es lo principal, lo que más se presenta es subida de peso, pero baja de peso ya lo podemos considerar. ¿Qué se relaciona a baja de peso? Un hipertiroidismo, ¿cierto? Un hipertiroidismo. Hirsutismo, muy bien. Hirsutismo. Galactorrea, bien. Galactorrea. ¿Qué cosa es la galactorrea? Secreción de leche por las mamas cuando no estás embarazada, ¿no? ¿Por qué se puede presentar la galactorrea? Por un tumorcito, que es el prolactinoma. El prolactinoma, que es el tipo de tumor, el tipo de adenoma más frecuente en endocrinología. ¿Ok? El prolactinoma, que es un tumor de tipo funcional. Hay tipos también de adenomas. Recuerden, adenoma, es un tumorcito benigno. Hay de dos tipos. Podemos tener adenomas funcionantes y no funcionantes. Los funcionantes, ¿qué característica van a tener? Te van a secretar hormonas, pues, ¿no? Te producen hormonas. Y van a tener cambios o desequilibrios de regulaciones a nivel de los diferentes ejes. Y los no funcionantes simplemente van a estar ahí para estorbar, ¿no? Estos van a producir problemas, ¿por qué? Por compresión. Por compresión. El tumorcito crece y va a empezar a aplastar eh, y aumentar la presión intracraneal. Bien, chicos, entonces vamos a ir viendo todos estos conceptos conforme vayamos avanzando con el repaso. Tenemos, pregunta número 1. Según el examen semiológico, marque lo correcto en relación a las fases. Las fases, recuerden, las caritas de los pacientes, caritas de los pacientes es un tema, pregunta fija, en cualquier tipo de fase te va a venir por ahí. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Dice, la fase cusinoide, cara ancha, abogatada, papada submentoniana, hirsutismo, color rojo cianótico que recorra los policidémicos. Segunda, en la fase addisoniana, la mímica es laxa, placas rojizas, rubiosis en frente, pómulos, mejillas, nódulos santomatosos en párpados con relación a la hiperlipemia. C. Facie hipotiroidea presenta exoftalmos con retracción palpebral, cara abogatada, palidez e hiperhidrosis. Facies hipertiroidea destaca el enoftalmos y la mirada apagada, y la fascia acromegálica se caracteriza por la prominencia del hueso mandibular, protrusión del hueso frontal, lengua pequeña y pómulos que sobresalen mucho. ¿Cuál sería entonces la correcta? Otra cosa, otro tip. Lean bien la pregunta, chicos. A veces por apurados, me pasa a mí, les pasa a ustedes, me imagino, nos pasa a todos. Por leer apurados, nos podemos confundir, sabiendo incluso la respuesta. ¿Qué cosa marcarían acá? Ok, punto para la letra A. ¿Qué más marcarían? ¿Qué marcarían de aquí? ¿Están todos de acuerdo? Puede ser la B, puede ser la C, puede ser la D. Puede ser, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Nadie? Letra A, ok. Ya. Voy a apagar la cámara, chicos, para poder dibujar bien.
¿Qué más? Participen, no sean tímidos, vamos, equivóquense. A ver, dice, la fascie hipertiroidea destaca en oftalmos mirada apagada, ¿verdadero o falso? ¿Y por qué? Falsa, pues, ¿no? ¿Por qué? Dice, mira, y la fase hipertiroidea, ¿qué cosa es lo que caracteriza el hipertiroidismo? Hipertiroidismo. ¿Cómo es la fase hipertiroidea? ¿Qué es lo que destacan? Los ojos, ¿no? Sus grandes ojos o los ojazos. Eso se llama exoftalmos. Muy bien, exoftalmos. ¿Qué más caracteriza a la fase hipertiroidea? Una mirada fija, ¿no? Mirada fija. Una, una cara de asustado, ¿no? De ansioso, ¿no? Una cara de susto. ¿Cómo es un hipertiroideo? Usualmente tiene una actitud bastante acelerada, acelerada. Todo quiere hacer rápido. Se apresura a hacer las cosas. Esta cara de susto se le llama facies trágica, ¿ok? Facies trágica. Bien, entonces esta no puede ser. Descartada. Facie hipotiroidea presenta exoftalmos con retracción palpebral, cara abogatada, palidez, hiperirosis. Falso, ¿verdad? El hipotiroidismo, ¿cómo se caracteriza? Todo lo contrario. Hipotiroidismo. Esta es un, una paciente, porque usualmente recuerda, está asociado con mayor frecuencia a mujeres. Esta es una paciente que usualmente tú la ves gordita, ¿no? Porque ellos tienden a subir de peso, suben de peso. Su mirada es una mirada apagada, mirada triste. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen los hipotiroideos? Muy bien, el tema de la piel. Los hipotiroideos usualmente tienen piel seca, a diferencia de los hipertiroideos, estos tienen hiperhidrosis, es decir, piel húmeda, sudan mucho. Estos tienen ataques de calor. Los hipotiroideos tienen frío a cada rato, paran abrigados nomás, paran con casaca. Estamos a 30 grados y ellos tienen frío. Las uñas y el pelo quebradizo, muy bien. ¿Eso a quién le corresponde? ¿Hipertiroidismo o hipotiroidismo? Al hipotiroidismo, ¿verdad? Muy bien. Piel seca, cabellos también secos, cabellos secos. Y por ende, si son secos, se van a quebrar por facilidad, con facilidad, ¿no? Quebradizos. Genial. Entonces, esto tampoco puede ser. Exoftalmos es característica de hipertiroidismo. La retracción palpebral, hipertiroidismo. Cara abotagada podría encajar dentro de la característica hipotiroidea. También donde vemos cara abogatada en facies cuscinoide, ¿cierto? Facie cuscinoide. Muy bien. Palidez, hiperhidrosis, esto es correspondiente a hipertiroidismo. Entonces, esta tampoco va. La fascia disoniana, la mímica es laxa con placas rojizas en frente, pómulos y mejillas. Nódulos santomatosos en párpados en relación a hiperlipemia. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué te está hablando esa descripción? No, Cushing no. ¿Alguien sabe a qué le corresponde esta descripción? Mímica laxa, con placas rojizas en frente, pómulos, mejillas, nódulos santomatosos, santomáticos, párpados. Esto le corresponde a una fase diabética, ¿ok? Fase diabética. ¿Cuál es la característica de la fase addisoniana?
¿Qué características tiene la facie addisoniana? Muy bien. ¿Qué te van a decir? ¿Cómo vas a reconocer así a la primera que se trata de un Addison? Hiperpigmentación. Es lo primero que tienes que leer, lo primero que tienes que reconocer, ¿ok? Hiperpigmentación. ¿En dónde? En piel. ¿En dónde más? En mucosas. Son manchas oscuras, tanto en piel como en mucosas, ¿ok? Mucosas, boca, encías. A este oscurecimiento se le llama melanodermia. Melanodermia. ¿Qué más? Está asociado con vitiligo, en ocasiones también está asociado con vitiligo. La fase que va a tener esta persona es una fase inexpresiva, fase inexpresiva. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la A y nos queda la E. ¿Qué dice la E? Fase acromegálica se caracteriza por prominencia de hueso mandibular, protrusión del hueso frontal, lengua pequeña, pómulos que sobresalen mucho. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué falso? En esa descripción, ¿qué cosa no encaja? Fase acromegálica. ¿Prominencia del hueso mandibular? Sí. ¿Protruye el hueso mandibular? ¿Protrusión del hueso frontal? Sí. Lengua pequeña. Ah, aquí está aquí está lo malo. Usualmente, ¿qué cosa tienen estos pacientes? Lengua grande, macroglosia. Ah, mira, macroglosia tienen ellos. Lengua grande. ¿Pómulos que sobresalen? Sí. ¿Qué más puedes encontrar en un acromegálico? Que es usualmente lo que suelen agrandar las extremidades, ¿no? Manos, pies grandes. ¿Cuál es la diferencia entre una acromegalia de un gigantismo? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La edad. A ver, cuéntanos. Es que recuerdo que cuando eran niños era más que todo gigantismo y cuando era adultos era acromegalia. Ya, bien. ¿Cuál es el punto de corte para definir uno y otro? ¿Qué proceso sucede en ese intermedio de niño o adulto que te permite definir de mejor manera qué cosa es cada uno? La empieza con P, empieza con pu y termina con verdad, ¿no? La pubertad. Gigantismo antes de la pubertad prepuberal y acromegalia pospuberal. ¿Qué hormona es la responsable? Aumento de hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué nos queda? La letra A. Por descarte, respuesta correcta. Pero vamos a revisarla igual. La fase cushinoide, con cara ancha, abogatada, bien, a lo que se le llama cara de luna llena, ancha, cachetona la paciente o el paciente. Papada submentoniana, cara de luna llena, muy bien. Hirsutismo, perfecto, que tiene signos de androgenización. Color rojo cianótico, ok, que recuerda a los policitémicos. Ellos van a tener la fase, los cuchinoides van a tener también estrías de color rojo o color violáceo. Estrías violáceas, rojo vinoso también te pueden poner. Eso es fase cuchinoide. ¿Qué más pueden tener? La jiba de búfalo. La jiba de búfalo. Acúmulo de grasa en la zona dorsal. Entonces, respuesta correcta, la letra A. Siguiente. Con respecto a la semiología endocrina, márquelo incorrecto. ¿Qué marcarían ustedes? Los trastornos de hiperpigmentación caracterizan al Cushing y el hipertiroidismo. El exceso de sed nos hace pensar en diabetes insípida o diabetes mellitus. La voz eunucoide por insuficiencia gonadal es una voz estridente, entrecortada.
En los pícnicos existe cierto hiperfuncionalismo gonadal, suprarrenal e hipoficiario, y la voz o la ronquera, la voz gruesa, es característico del mixedema. ¿Qué dirían? Márquelo incorrecto, ojo, lo que está mal. Punto para A, otro punto para A. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Por qué es la letra A? Dice A, pero no sé si el mixedema puede engrosar la voz. Ok, entonces estás entre A y E. Letra A, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? ¿Quién caracteriza o qué trastorno está caracterizado por hiperpigmentación, chicos? Muy bien, Mariana. Enfermedad de Addison. Recuerda, lo primero que tienes que ver es lo más característico que te van a dar en las preguntas. Hiperpigmentación igual a Addison. ¿Caracterizan acusia e hipertiroidismo? No, pues nada que ver. Nada que ver. La ronquera en un paciente mixedematoso, es decir, un mixedematoso es un hipotiroidismo grave, ¿no? O sin tratamiento. O sea, es un hipotiroidismo que ha progresado constantemente. Es común, si es posible, que la voz se haga un poquito más gruesa, por lo cual ronquera en mixedema es característico, correcto. Los pícnicos existe cierto hiperfuncionalismo gonadal, suprarrenal e hipoficiario, correcto. ¿Quiénes son los pícnicos? ¿Quién se acuerda? Módulo 1. Los pícnicos son los, a ver, opciones ya, los altos flacos, los normales o los chatos gordos. Muy bien, Garen. Son los chiquitos, ¿no? Los chiquitos, panzoncitos. Ellos tienen más eh, predisponencia a hiperfuncionalismo gonadal, suprarrenal e hipoficiario. La voz eunucoide, los clásicos eunucos, por insuficiencia gonadal, se caracterizan por tener una voz estridente, entrecortada. Sí, acuérdate que los eunucos, la voz eunucoide es una voz muy aguda que parece incluso en pacientes adultos parece una voz de niño, ¿no? Voz de niñito, o en caso de varones, voz de niña, ¿no? Tiene un cierto tono femenino. Son voces agudas, estridentes, entrecortadas, con fallos súbitos, ¿no? Mm, no pudiendo llegar a notas un poco más graves, ¿no? Teniendo los famosos gallos. El exceso de sed nos hace pensar en diabetes insípida o diabetes mellitus. Correcto. Recuerda, la diabetes, a ver, la diabetes mellitus, ¿de qué se caracteriza? La DM. Está caracterizado por una, dos, tres, cuatro, y de yapa, una más, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cuatro P? Muy bien. Polidipsia, polifagia, muy bien. Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Muy bien. Pérdida de peso. Entonces, tienes un paciente que tiene mucha sed, tiene mucha hambre. Obviamente, si tiene mucha sed, ¿qué va a pasar? Orina mucho y pierde peso. Y tienes una P más que está asociada al diabetes mellitus. ¿Cuál es esa? ¿La saben? El prurito, muy bien. El prurito.
también asociada. Ahora, en el caso de la diabetes insípida, ¿cuáles son los signos o los síntomas cardinales de la diabetes insípida? Lo característico. Acá los agarré. ¿Qué cosas esperarías encontrar en un paciente que tiene diabetes insípida? Muy bien, orina mucho, y eso se llama poliuria. ¿Y qué más? Si orina mucho, pierde agua. ¿Qué le pasa al paciente? Y toma mucha agua, muy bien. Polidipsia, poliuria. Polidipsia, poliuria. Esta es la sintomatología cardinal de la diabetes insípida. Parecida a la de la diabetes mellitus, sí, solamente que le agregas las otras P's. Pero en diabetes insípida te enfocas solamente en eso. ¿Por qué se produce la diabetes insípida? ¿Qué hormona participa acá? La hormona antidiurética, ¿verdad? La ADH. ¿Y cuál es la función de la ADH? ¿Qué cosa te hace la ADH? Antidiuresis. Un aumento de... Qué gracioso. Un aumento de ADH evita que orines, ¿cierto? Entonces, si en este paciente orinas mucho, ¿qué pasa con tu ADH? ¿Cómo estará? ¿Aumentada o disminuida? Si estás perdiendo agua. Está disminuida, ¿verdad? Hay una baja secreción de ADH. Muy bien, entonces, regresando a la pregunta, ya ven que vamos a ir repasando, cada pregunta nos va a ir sacando, nos va a ir yendo hacia el repaso completo de todos los temas que hemos visto. ¿Cuál sería la respuesta entonces aquí? Allá, la letra A. Pregunta número 3. En el síndrome hipertiroideo, señale lo correcto. El bocio tóxico difuso predomina en varones en proporciones 5:1. Durante la entrevista se muestra bradisiquia, bradilalia. La causa más frecuente es el bocio difuso tóxico, enfermedad de Graves. El patrón hormonal es T3, T4 bajas, TSH elevado y el cuadro clínico taquicardia, pérdida de peso, intolerancia al frío y piel gruesa. Señale lo correcto. ¿El bocio predomina en varones más que en mujeres? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Recuerda, todos los trastornos tiroideos, es más, la mayoría de trastornos hormonales, pero sobre todo en este caso los tiroideos, tienen mayor prevalencia, mayor preferencia por alterar a las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque las primeras causas de trastornos tiroideos son inmunológicas, ¿no? Y cualquier patología inmunológica siempre va a tener más predisposición a afectar a mujeres. Seguimos. Durante la entrevista se muestra bradisiquia y bradilalia. ¿Qué cosa es la bradisiquia? Paciente que piensa lento, no piensa lento. Y la bradilalia es un paciente que te habla también. ¿A qué se relaciona eso? Un paciente que es todo lentejas y todo cansado, lento, aburrido. Tú hablas con él y te duermes con él. ¿A qué está relacionado? A hipotiroidismo, ¿no? Esto es característico del hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Entonces, eso no puede ser. La causa más frecuente de bocio difuso tóxico es la enfermedad de Graves. ¿Base 2, verdadero o falso?
Es así, es verdadero, ¿no? Enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo, ¿ok? Causa más frecuente de hipertiroidismo. Altera, como les había mencionado, en mujeres principalmente. ¿En qué proporción? 5-1, ¿ok? 5-1 en mujeres. Ahora, si esa es la causa más frecuente de hipertiroidismo, ¿cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo? La tiroiditis de Hashimoto, muy bien. La tiroiditis de Hashimoto. Y esta, de igual manera, es más frecuente en mujeres, pero en proporción de 7-1, ¿ok? No se olviden. En proporción de 7-1. Y esa te va a dar las características clínicas clásicas de un hipotiroidismo. El patrón hormonal es T3, T4 bajo y TSH alto. ¿Verdadero? Falso. Bueno, ya sabemos que la respuesta es esta, ¿cierto? ¿Por qué no sería este perfil? ¿A quién le corresponde ese perfil? Tienes TSH alto, T3, T4 bajo. A hipotiroidismo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué cosa es lo que tú ves en un perfil hormonal? ¿Qué es lo primero que tienes que observar? ¿Con qué haces el diagnóstico? Con TSH y con T4 libre. ¿Ok? Esas son las dos principales hormonas que vas a dosar. Eh, Primero ves TL, ¿no? T4, perdón, T4 libre. Entonces, ¿qué pasa si tu T4 está bajo? Hipotiroidismo, tu tiroides no está produciendo suficiente hormona. Si la T4 está alta, entonces hay hipertiroidismo. En este caso, tienes T4 baja, es decir, hay un trastorno tiroideo, pero tienes que ver también tu TSH. Tu TSH está elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que tu TSH de alguna u otra manera está tratando de compensar el déficit de T4 que existe, pero tu tiroides no está pudiendo secretar la misma cantidad o la cantidad necesaria de hormona. ¿Y a esto cómo se le llama? Un hipotiroidismo, a ver, primario, secundario, terciario, cuaternario, subclínico. Hipertiroidismo subclínico, primario, secundario, primario, ¿ok? Hipertiroidismo primario. ¿Por qué primario? En el, todos los trastornos endocrinológicos tienen más o menos de una clasificación fisiopatológica parecida. Cualquier trastorno, me estoy quedando sin hoja, cualquier trastorno primario, hace referencia al daño de la glándula, ¿ok? Este daña la misma glándula. En cambio, los trastornos que son secundarios van a ser, como su mismo nombre lo dice, secundarios a algo, ya sea porque el daño está más arriba, o sea, en hipófisis, o sea, lo que está dañándose es la hormona, la TSH, o más arriba, el hipotálamo, o es secundario a otra causa que no sea la tiroides. De igual manera pasa en los demás trastornos. Acá hablando de tiroides, trastornos primarios, afectación, tiroides como tal. Es decir, eh, las hormonas que se afectan son T3, T4. Un trastorno secundario, en el caso del hipotiroidismo, afecta a la TSH, afecta a la pituitaria. Y un trastorno terciario te va a afectar al hipotálamo. Ok, vamos subiendo. En este caso, tu TSH está alta, quiere decir que no hay afección a nivel de pituitaria, a nivel de hipotálamo. ¿Quién sí te está fallando? La tiroides. Y como es daño de glándula, entonces es un trastorno de tipo primario. Se daña tiroides, trastorno primario. Si tuviéramos otra combinación, como por ejemplo, si tuviéramos un T4 bajo y una TSH baja y un T3 bajo, ¿qué dirías? ¿Dónde está la alteración? ¿Por qué T3 y T4 están bajos? Porque la TSH no está produciendo hormona, porque también está disminuida. Entonces, en este caso, ese sería un trastorno secundario.
¿Ok? Un trastorno secundario. Muy bien. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? No hay preguntas. ¿Seguros? Ok. Listo. Entonces, ya vamos a repasar acá. ¿Cuáles son las características de un hipertiroideo? Primero, su facie, pues, ¿no? Facie asustada, facie trágica, ojos saltones, exoftálmicos, piel húmeda, presenta sudores, eso se llama hiperhidrosis, calores, tiene calor, temblores, cabello frágil, puede tener bocio, pueden estar presentes también trastornos psiquiátricos, dentro de las cuales la ansiedad es la que más presente está. Tienen también intolerancia al calor, fatiga, taquicardia, el paciente viene con palpitaciones, está asociado a pérdida de peso, polifagia, ¿no? Polifagia. El paciente dice, doctor, tengo hambre, pero igual bajo de peso. ¿Cómo es eso? Come un montón, pero baja de peso. Polifagia más pérdida de peso, ¿no? Esas cosas son las que están presentes en el hipertiroidismo. Y esto sobre las patologías tiroideas. Y esto lo vamos a desarrollar, a ver, aquí. ¿Me entendieron sobre esto de acá? Sobre los perfiles. Si no, para repetirlo, sí, más bonito, con más espacio. Ya, ¿en hipertiroidismo cómo es? Ok, ahorita. Eh, borrado. Ya, listo. Entonces, tenemos, olvídate de esto, eso son patologías específicas, no es importante ahorita, olvídate de esto, primero vamos a ver hipotiroidismo. Entonces te decía, un daño, un trastorno primario, ¿a qué afecta? Todos ustedes, chicos, ¿a qué afecta un trastorno primario? Primario afecta a la glándula, ¿no? Si estamos hablando de tiroides, afecta a la tiroides. Si estuviéramos hablando de suprarrenal, afecta a la glándula suprarrenal, ¿no? Si estuviéramos hablando de trastornos eh, rep- ya reproductivos, ¿no? Varones, mujeres, afectaría a las gónadas, ¿no? A eso me refiero. Y un trastorno secundario afecta más arriba, o sea, al a la hipófisis, ¿no? A la hipófisis. O para poder ampliar el concepto para que también lo apliques en otros campos, por ejemplo, a nivel de enfermedad suprarrenal, cuando es secundaria a otra cosa, secundaria a algo. Pero en general, por regla general, vamos a utilizar esto, ¿no? Si no es en la glándula, es en lo que produce la hormona que va a estimular a la glándula, o sea, la hipófisis. Entonces, ¿qué sucede si tú tienes un TSH elevado y un T3? ¿Eso cómo se le llama? 4 normal. Y olvídate de esto, no me mires, no me mires. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si tú ves tu T4, ahí dices, ok, está perfecto, está normal. La T3, está perfecto, ok, este paciente no tiene nada. Pero ves su TSH y dices, ¿por qué la TSH está elevada? ¿Qué cosa está pasando aquí? ¿Qué dirías? Esta TSH, mira, TSH elevada, y con esos niveles de TSH, recién T3 y T4 están normales. ¿Qué significa? Que si la TSH se produjera en normal cantidad, ¿qué pasaría con tu T3 y tu T4? No llegan, pues, ¿no? Estarían disminuidas. Por lo tanto, a esta entidad se le llama hipotiroidismo subclínico. ¿Ok? Hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué subclínico? Porque
no está produciendo todavía síntomas, porque tu tiroides, gracias a que tu hipotálamo está produciendo una mayor cantidad de hormonas, está estable, está en equilibrio. Esto es una primera fase de enfermedad. Después la TSH se va a cansar, tu hipófisis se va a cansar de producir tanta hormona y le va a llegar a producir lo de siempre, y ahí es donde tu tiroides va a sufrir. Entonces, ese es el primer paso, subclínico. TSH alta, T4 normal, T3 normal. Ahora, ¿qué pasa si ya tienes tu T3 bajo y tu T4 bajo? Ahí ya estamos hablando de qué? De que tu tiroides no está produciendo la cantidad de hormona adecuada. O sea, es un hipotiroidismo. Ahora, ¿cómo defino si es un hipotiroidismo primario de uno secundario? Aquí es donde participa mi TSH. Hasta aquí yo puedo decir, ok, mi tiroides no está funcionando bien. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por mi misma tiroides o porque no lo están haciendo funcionar? Si yo tengo mi TSH elevada, yo estoy hablando de qué. Entonces esto es un hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Ya que mi TSH se está esforzando por querer producir más hormonas, pero mi tiroides ya no responde. Entonces, mi hipotálamo chambea, mi hipófisis, perdón, chambea, pero mi tiroides dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás ya no doy. Ya me cansé, no llego. Eso es un daño de quién. ¿Quién está dañado acá entonces? Chicos, ustedes, ¿quién está dañado? ¿Qué órgano está dañado? La glándula, ¿no? Está dañada la tiroides. Por eso, si es daño de glándula, es un trastorno primario. Hipotiroidismo primario. Muy bien. Entonces, hipotiroidismo primario, tienes TSH alta, T3 baja, T4 baja. Ahora, ¿qué pasa si encuentras lo mismo? T3 y T4 disminuidas. Ok, tienes un hipotiroidismo. Pero tú ves tu TSH, también la encuentras disminuida. ¿Qué dices entonces? Mi tiroides no está funcionando porque no lo están haciendo trabajar. ¿Quién lo debería hacer trabajar? Mi TSH. Mi hipófisis debería hacer trabajar a mi tiroides, pero no lo está haciendo. Entonces, ¿quién está dañado aquí? Ya no está dañada la tiroides, sino está dañada la hipófisis. Es daño arriba, o sea, es un daño secundario. Y a este perfil todo bajo, es un hipotiroidismo secundario. ¿Ok? Hipotiroidismo secundario. Bajo la misma lógica, es el hipertiroidismo. ¿Cómo sería el caso de un hipertiroidismo? A ver, ¿qué pasa si yo tengo mi T3 normal, mi T4 normal, pero mi TSH baja? Tú dirías hasta aquí. T3 normal, T4 normal, ok, no tiene nada el paciente. Pero veo mi TSH, mi TSH está baja. ¿Por qué estaría baja? Recuerden el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, donde estas hormonas tienen un mecanismo de feedback hacia el hipotálamo. En este caso sería un feedback de qué tipo, negativo o positivo. Un feedback negativo, ¿verdad? Feedback negativo. ¿Por qué? Porque mi TSH ha disminuido su cantidad de liberación hormonal. Y aún así, con mi TSH baja, significa que mi tiroides está produciendo lo suficiente como para ser normal. ¿Qué significa? Que si mi TSH estuviera normal, ¿qué pasaría con mi T3 y mi T4? Aumentan, pues, ¿no? Aumentan. Y eso se le llama hipertiroidismo subclínico, primera fase, que usualmente no se llega a detectar. Lo más frecuente de detectar en etapa subclínica es el hipotiroidismo. Estamos hablando de hipertiroidismo, ¿cierto? Hipertiroidismo, ¿qué vas a encontrar? T3 alto, T4 alto. Listo. Ahora, si fuera un trastorno primario, ¿quién está alterado? La glándula. Si está alterada solamente la glándula, ¿qué pasaría con mi TSH? ¿Cómo debería estar?
elevada o disminuida. Recuerda que esto tiene su feedback. Debería estar muy bien, disminuida también. ¿Por qué? Ya que tengo mucha hormona tiroidea, mi tiroides se está produciendo mucho, esto genera un feedback negativo, por lo tanto, mi TSH baja, ya no se produce en la misma cantidad. Pero ¿qué sucede? Eso es un trastorno entonces primario, hipertiroidismo primario. ¿Qué sucede si yo tengo mi TSH elevada también? TSH alta, T3 alta y T4 alta. Mi T3 y mi T4 están elevadas, ¿por qué? Porque mi TSH está produciendo mucho. ¿Quién está dirigiendo ahí? Mi TSH. ¿Quién dirige? Mi hipófisis. Por lo tanto, si es un trastorno de tipo, ya no está en la tiroides, no está más arriba. Esto es un hipertiroidismo secundario. ¿Ok? Hipertiroidismo secundario. ¿Se entendió, chicos? Esos son todos los patrones tiroideos que deben conocer. ¿Entendido? Tenikichu Manachu. Listo. Muy bien. Siguiente. En relación con el síndrome hipotiroideo, señalero falso. Ya, ustedes mismos son. Las alternativas son las. Letra A, sistema neuromuscular, ta, ta, ta. Letra B, el hipotiroidismo primario es más frecuente en varones, ta, ta, ta. C, se acompaña con frecuencia de anemia macrocítica. D, manifestaciones clínicas, alopecia, macroglosia, piel gruesa, voz ronca. La causa más frecuente del hipotiroidismo adquirido primario es secundaria a una tiroiditis autoinmune. Señale lo falso. B, B, B. Ok, ¿por qué sería letra B, chicos? Chicas. Es más frecuente en mujeres. Muy bien. Recuerden, tanto hiper como hipotiroidismo, los dos son más frecuentemente asociados en mujeres. Hipotiroidismo, eh, más frecuente, tiroiditis de Hashimoto. Muy bien, tiroiditis de Hashimoto. Dice, sistema neuromuscular afectado porque hay alteración de los reflejos con fase de relajación lenta. Sí, puede darse en casos un poquito eh, más marcados. Recuerda que el hipotiroideo tiene de por sí un metabolismo lento. Entonces, como metabolismo lento, tus funciones van a estar un poquito disminuidas en ese sentido. Se acompaña con frecuencia de anemia de tipo macrocítica también. Son manifestaciones clínicas, alopecia sí, macroglosia también, piel gruesa, ok, voz ronca también. Sobre todo, voz ronca y se exacerba más en el caso de los mixedematosos, ¿cierto? En el caso de los mixedematosos. ¿Qué más? La causa de hipotiroidismo adquirido primario es secundaria a una tiroiditis autoinmune, verdadero, ¿no? Esta es la tiroiditis de Hashimoto. Tanto en varón, tanto en hipertiroidismo como en hipotiroidismo, la primera causa es autoinmune. Como es autoinmune, se asocia más a mujeres. Esa es la explicación. Muy bien, pregunta número 5. Paciente de 31 años que consulta por presentar hace más o menos un mes ansiedad, nerviosismo, cansancio, palpitaciones y baja de peso. Ya te la cantaron, ¿no? Hace rato. Al examen se evidencia palpitaciones, aumento de la apertura palpebral y temblor. Ya, cantadita. ¿Qué cosa es? Ansioso, nervioso, baja de peso, se le salen los ojos, palpitaciones, ansiedad. ¿Qué es? Un A. Espérate. Es un hipertiroidismo, ¿cierto? Acá me he confundido. Hiper, error de digitación de las claves. Hipertiroidismo. Muy bien. Hipertiroidismo. Es un caso cantado clásico de hipertiroidismo.
La verdad, no me acuerdo si me equivocaba aquí o me equivocaba acá. Acá es hiper y eso estaba bien, no sé, pero ya, la cosa es que es hipertiroidismo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Por qué hay anemia en hipotiroidismo? Por el lentecimiento metabólico. Es una anemia tipo macrocítica, o sea, no tiene nada que ver con la anemia nutricional, que es la anemia de pérdida de hierro. Nada que ver con eso. Esa se da por alimentación. En cambio, una anemia que tiene anemia macrocítica se debe básicamente al enlentecimiento del metabolismo. ¿Por qué no puede ser enfermedad de Addison? ¿Qué cosas te tendrían que decir para que sea una enfermedad de Addison? Tendrían que decirte que hay, Hiperpigmentación. muy bien, hiperpigmentación, ¿cierto? Hiperpigmentación. También hay cansancio, es cierto, también hay astenia, te pueden decir astenia, cansancio, también hay pérdida de peso, también es correcto. Está asociado a síntomas gastrointestinales, acuérdate, síntomas gastrointestinales, intestino irritable, pero te tienen que decir, pues, la hiperpigmentación de piel, mucosas o que está asociado con vitiligo, ¿no? Te tienen que decir de cajón eso, si no, no puedes marcar síndrome de Addison. Hipotiroidismo no puede ser porque son los síntomas totalmente contrarios. Paciente que aumenta de peso, paciente lento, paciente que, abogatado, igual cansado sí, con fase triste, bradicardia, ojos hundidos, ¿no? Ovario poliquístico, no puede ser ovario poliquístico. ¿Qué es la característica del ovario poliquístico? ¿Cómo sería el caso típico de un ovario poliquístico? Primero te tiene que decir que es mujer, pues, ¿no? Primero te tiene que decir que es mujer. Segundo, te tienen que decir que para que tú sospeches en ovario poliquístico, oye, muy bien, que tiene que tener amenorrea. Bien, no amenorrea. Quiere decir que no le está viendo de la regla. Periodos largos, ciclos ovulatorios. ¿Y a esto a qué se asocia? A síntomas de androgenización. Ejemplo, acné. Ejemplo, hirsutismo, ¿no? Y para coronarla, tú le haces su eco transvaginal y ¿qué te salen? Te salen ovarios con múltiples quistes. O te salen folículos, cantidad de folículos aumentados. Y eso te confirma por tus tres criterios de Rotterdam, síndrome de ovario poliquístico. Es el clásico caso de un soplo. Enfermedad de Cushing. ¿Por qué no podría ser Cushing? ¿Por qué no te dicen las características principales? Muy bien, aumento de peso, pero aumento de peso central. Recuerda que la enfermedad de Cushing es obesidad central, es decir, va a haber un aumento del perímetro abdominal. Es un paciente que es gordito, panzón, pero con piernas y brazos flacos. Cara de luna llena, muy bien, las estrías, acuérdate que son rojo vinosas, rojo violáceas, la jiba de búfalo. La principal causa de síndrome de enfermedad de Cushing, bueno, ¿cuál es la causa de la enfermedad de Cushing, mejor dicho? Un hipercortisolismo. Ya, hipercortisolismo, perfecto, pero ¿de parte de quién? ¿Quién te da ese hipercortisolismo en la enfermedad de Cushing? Muy bien, Luis, estás por ahí. La enfermedad de Cushing se da por un tumor suprarrenal productor de ACTH. Perdón, que estoy hablando suprarrenal. Un tumor hipoficiario productor de ACTH. Nada de nombre. Esa es la enfermedad de Cushing. No la confundas con el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es lo grande y la enfermedad de Cushing está acá, es un pedacito. El síndrome de Cushing sí te puede causar por varias cosas, dentro de las cuales la primera causa es el consumo de fármacos. ¿Qué tipo de fármacos? Los corti,
Corticoides, ¿no? Muy bien. Esa es la primera causa de síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing es por tu adenoma ahí metido en tu cabeza. Listo, muy bien. Siguiente pregunta. Mujer joven que consulta por ausencia de menstruación durante 4 meses. Hoy, ya a los 12 años, régimen catamenial irregular, niega antecedentes patológicos, niega cirugías previas. Pueden ser causa de la menstruación, excepto cual no puede ser causa de menstruación. Ah, ya. Ah, ¿no les dije la respuesta 5? No, sí, sí les dije, solo que no hay clave. Es hipertiroidismo. Las 5 es hipertiroidismo. Acá si quieren, por ejemplo, hiperparatiroidismo le borran acá. Me he confundido al momento de tipear. Pones hipertiroidismo. Letra F. Listo. Ahí está. Una pregunta muy orientativa en general. Perdón, en realidad es muy orientativa, porque por ahí se puede discutir. Pero quiero que ustedes me digan su razonamiento. ¿Qué marcan? ¿Cuál no puede ser? A, me dices por acá, ok, punto para la A. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? E, me dicen por aquí, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Letra B, ok. B, 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 B. El hipotiroidismo se asocia a ver, tips para exámenes. Si tú tienes dos claves que se contraponen entre sí, ahí está la respuesta. Hipertiroidismo e hipotiroidismo. ¿Cuál de ellos es el que se asocia a cambios en la regularidad menstrual? El hipotiroidismo, ¿cierto? El hipotiroidismo. Por lo tanto, ¿cuál es tu clave? Ya, ahí está, cerrado. Pero, y ahí están algunos que me van a decir, ¿cuál es el pero? Acá está un poquito mal planteada la pregunta. ¿Cuál es la clave que dieron para esta respuesta? Dieron esta clave. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que te dice la pregunta? Es una paciente que ya ha tenido menstruación. Yo acá tengo controversia con esto. La pregunta está orientada de esta manera. Sin embargo, te dicen, paciente que consulta por ausencia de menstruación hace 4 meses, de 4 meses de duración. Ya ha tenido regla antes. Por lo tanto, no podría ser síndrome de Turner. Yo pensaría en síndrome de Turner, o podría ser uno de los distractores, en el caso que te digan, nunca ha tenido regla.